Las privatizaciones y los trabajadores. Milton Friedman nació un 31 de julio de 1912 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es el economista que perfiló una nueva etapa de aplicación de lo que señaló Vladimir Ilich Ulyanov, o conocido como Lenin, en su texto histórico El imperialismo, fase superior del capitalismo, en 1916. Este es una modernización de las salvajes prácticas del capitalismo del siglo XIX. En los 60 y 70 había un resurgir de posiciones de izquierda en el mundo, fruto del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. El Departamento de los Estados Unidos inició un agresivo plan de becas en las universidades latinoamericanas para contrarrestar esta influencia. De esa oleada sale el pensamiento económico de Milton Friedman. Los primeros graduados de la Universidad de Chicago, a los que se les denomina Chicago Boys, aparecerían en los años 1970. A su regreso a Latinoamérica, adoptaron posiciones en diversos gobiernos y regímenes totalitarios de América del Sur, mientras que en Inglaterra, en los gobiernos de Margaret Thatcher, citábamos del 79 a 1990, son vistas como un precedente de las políticas liberales que luego inspiraron a otros en todo el mundo, incluida Latinoamérica. La ola de ventas de empresas públicas y desregularización de mercados en la región durante la década de 1990 es atribuida al Consenso de Washington, impulsado por organismos financieros internacionales. La Dama de Hierro fue un ejemplo práctico de cómo aplicar esas recetas de privatizaciones y recortes al Estado benefactor. En 1970, la Unidad Popular de Salvador Allende ganó las elecciones con un programa que proponía nacionalizar grandes sectores de la economía. La compañía de teléfonos pertenecía en su mayor parte a la empresa estadounidense ITT, que encabezó los intentos de evitar que Allende fuera presidente. Contaba con el apoyo de Richard Nixon en la Casa Blanca. Yo no estuve allí, pero puedo decirle lo que sabemos con certeza en la actualidad. Él encargó a la CIA que impidiera que Allende asumiese la presidencia e intentaron convencerme de que instigara al ejército chileno cuando Allende resultó elegido. A pesar de las maniobras de la CIA, Allende juró el cargo de presidente. Richard Nixon ordenó al director de la CIA que hiciera gritar a la economía. Aprovechando el estado de shock de la población, Pinochet impuso las medidas recomendadas por los Chicago Boys. Suprimió el control de precios, privatizó empresas estatales, eliminó aranceles de importación y redujo el gasto público. Más tarde, Friedman reconoció abiertamente la importancia del experimento chileno. Se trataba del primer caso en que un avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado. No dio resultado. Al cabo de un año había una inflación del 375% anual, la más alta del mundo. Así que en marzo de 1975, Arnold Harberger y Milton Friedman volaron a Santiago. Empleó una expresión que nunca se había utilizado en el contexto de una crisis económica mundial. Exigió un tratamiento de shock. Dijo que él era como un médico que iba a ayudar a un país asolado por una epidemia y simplemente recetaba el remedio. Friedman escribió que el general Pinochet se mostraba receptivo a la idea de un tratamiento de shock, aunque era evidente que le preocupaba el paro temporal que podía causar. Pronto quedó claro que la política económica de Friedman favorecería a los ricos a costa de los pobres. Se calculaba que una familia que intentara subsistir con el salario mínimo tendría que gastar el 74% de sus ingresos en pan. Viajar en autobús o beber leche se había convertido en un lujo. Pinochet acabó con la distribución gratuita de leche en las escuelas, disposición similar a la polémica medida que había tomado la joven ministra de Educación británica que más tarde sería su amiga. Me siento aquí. Gracias. Muchas gracias. En los años 50 y 60... Chile como el alumno aventajado de un modelo y quizás su visión más salvaje.
Documentando aún más lo que acabamos de ver con esas imágenes tan elocuentes, Dr. File, ¿por qué esta doctrina del shock logra ser aplicada en nuestro país y de qué forma? ¿Cuáles fueron los métodos? Mira, lo primero uno tiene que señalar que llegado 1973 el país estaba en una guerra fría, donde se enfrentaba también el modelo comunista revolucionario bajo la vía democrática de Salvador Allende versus, por otro lado, todo lo que es el capitalismo despiadado que se logró instaurar. Pero uno tiene que señalar en ese sentido, aparte de ese contexto, que siempre hay que decirlo porque no se entiende, esto no fue un resultado gratuito, sino que fue el resultado de la lucha entre estos dos, este mundo bipolar. Pero uno tiene que señalar evidentemente, como se señalaba ahí, el apoyo de Estados Unidos a través de la CIA en todo lo que fue la intervención militar, el golpe militar, es un hecho de la causa. Es decir, no iba a dejar Estados Unidos de alguna forma a un país de alguna forma tercermundista como Chile que pasara bajo el predominio de este modelo de comunismo, socialismo revolucionario de Allende, pero que llegó al poder por vía democrática. Fue nuestra reunión de capitalistas para combatir al fantasma del comunismo. Entre los asistentes se encontraban importantes economistas y políticos como los franceses Jacques Rueff, Louis Bourdin, Raymond Aron, Ernest Marcier, los alemanes Wilhelm Röpke, Alex Rustow, también los austríacos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, también el español José Castillejos, así como los estadounidenses Bruce Hopper y Walter Lippmann. Finalmente, también se discutió cuál sería el nombre que tendría este movimiento de renovación del liberalismo. Por un lado, el francés Jacques Rueff propuso liberalismo de izquierda, pero no les gustó porque sonaba demasiado comunista. Luego, Louis Bourdin sugirió individualismo, pero no quedaba porque la verdad sonaba bastante siniestro. Por su parte, Rougé prefería el nombre de liberalismo positivo, pero seguramente no quedó porque eso suena más bien a grupo de autoayuda. Finalmente, la propuesta del alemán Alexander Rustow fue la de neoliberalismo, que era una palabra que dejaba claro que no se trataba del liberalismo clásico, sino que era liberalismo nuevo, con un giro etimológico en el nombre que sonaba clásico y además bastante cool. Me gusta ese nombre, tiene neopunch y nos da la oportunidad de dar un rápido neoaviso antes de continuar con esta neohistoria. Así es, porque queremos agradecer a todos nuestros Patreons que nos permiten hacer estos contenidos semana a semana. Tú también puedes pertenecer a esta selecta comunidad con tan solo $1 al mes. Si no puedes apoyar de esta manera, no te preocupes, déjanos tu like y tu suscripción. Eso nos permite seguir creciendo y llegar a más personas. Ahora sí, amigos, continuemos. Para el final de las reuniones había dos visiones sobre cómo se debía de implementar este nuevo liberalismo. Por un lado estaba la versión americana de Lippmann basada en Keynes, y por otro lado la versión austriaca de Hayek y Mises. La primera era moderada y pensada con la intervención del gasto social del Estado como impulsor de la economía, mientras que la versión austriaca era menos tolerante con esa idea. Sin embargo, ante el ambiente de crisis económica, la versión americana se impuso. Luego del coloquio, la idea era repetir reuniones anualmente bajo un consejo de liberalistas que decidieran constantemente qué rumbo tomar. Sin embargo, esto se suspendió en 1939, pues estalló la Segunda Guerra Mundial. ¡Segunda Guerra Forever! Sí, bueno, eso es anticlimático, pero bueno, aún así el modelo keynesiano de Lippmann continuó solo en Estados Unidos, y una vez acabada la guerra, ese modelo sería aplicado en los países occidentales industrializados. Pero para explicarlo con más detalles, tenemos aquí al mismísimo Walter Lippmann. Así es, mis ideas eran muy contrarias a las del liberalismo clásico. Yo creía que la libertad económica no era algo espontáneo, sino el producto de un orden legal que presupone la existencia del Estado.
Los mercados son entonces un hecho histórico, algo que se produce y no algo natural que ocurre porque sí, y para que existan dependen de leyes, normas, instituciones, derechos de propiedad, patentes, contratos, legislaciones y muchas otras cosas legales que no existen naturalmente y que tiene que garantizar el Estado.